De Machine Learning para la identificación de sitios de inestabilidad con herramientas SIG y el uso de imágenes satelitales al día de hoy en el proyecto hidroeléctrico Ituango. Antes de nada, queríamos hacer un breve contexto del proyecto hidroeléctrico Ituango para que todos tengan un contexto de la dimensión del proyecto y por qué pues, es muy importante para nosotros presentarles a ustedes esta iniciativa de investigación y de predicción. El proyecto hidroeléctrico Ituango es un proyecto de generación de energía para producir aproximadamente el 17% de la energía que necesita el país a futuro. Como bien saben, es un proyecto que está contenido por una presa construida entre los municipios de Briceño e Ituango, sobre el río Cauca, a la altura de 500 metros antes de la desembocadura del río Ituango en el río Cauca. Esta presa tiene una altura aproximadamente de 225 metros de altura y contiene aproximadamente 20.000 millones de metros cúbicos para poder hacer todo el proceso de generación de energía. Esta es la presa. Acá tenemos la taguía, que es la que recibe el muro de contención, que recibe toda la presión del embalse. Acá están las cámaras de captación, por donde ingresaría el agua a la casa de máquinas, por donde, donde se va a hacer el proceso de transformación de energías. Perdón. Aquí en la casa de máquinas tenemos almacenadas, van a estar almacenadas 8 turbinas eléctricas que cada una tendrá la potencialidad de transformar de 300 megavatios hora para un potencial de 2.400 megavatios hora cuando esté a full el proyecto en operación. Dentro de la casa de máquinas hay un complejo de túneles que nos comunican al municipio de Medellín y los municipios aledaños con el municipio de Ituango. Sobre la cresta de la presa pasa la vía principal. Dentro del complejo de túneles también hay una vía que sale hacia el municipio de Puerto Valdivia y comunica con todo el norte del país. Y saliendo de los túneles nos comunicamos con los municipios de San Andrés de Cuerquia, municipios como Yarumal y Santa Rosa de Osos y Medellín. Entonces, más o menos esta es la ubicación del proyecto. También tenemos la ubicación del vertedero, que es una infraestructura que nos permite en este momento, para atender la contingencia ambiental, nos permite descargar el agua y garantizar el caudal ecológico sostenible del río Cauca, y poder hacer todos los trabajos de recuperación que tenemos dentro del proyecto hidroeléctrico. También les quería contar qué pasó en la situación de contingencia ambiental del proyecto. Resulta que nosotros teníamos acá 2 túneles de desviación, de los cuales, por una situación geológica y fenómenos físicos del agua, hubo un proceso de socavación, el cual hizo una interrupción de los túneles de desviación, y al taparse en los túneles se empezó a llenar precipitadamente el embalse. En este momento no estaban terminadas las obras del vertimiento, del vertedero, ni tampoco las obras de la presa. Eso fue lo que alertó bastante la construcción y la aceleración del proyecto para poder contener y que este llenado prematuro del embalse no fuera a sobrepasar la presa y no fuera a tener unas catástrofes más grandes. El 12 de mayo, los túneles que estaban colapsados se destaponaron de manera natural y hubo una creciente súbita que tuvo una aceptación con las comunidades aguas abajo, de unas proporciones que en este momento se están haciendo las consideraciones y las recuperaciones en los términos de contingencia ambiental que tiene todo el proyecto. A continuación les voy a presentar algunos avances principales de los frentes de obra. Tenemos el estado actual de la presa. La presa fue inaugurada en diciembre del año pasado. Tenemos una iluminación nocturna. Ya tenemos funcional la presa y en este momento la presa tiene un nivel de estabilidad bastante
flexible con la operación y la consistencia que tenemos en este momento de la presión del embalse. Como les contaba, esta presa tiene una altura de aproximadamente 225 metros de altura. Aquí podemos ver la estabilización del muro, la ataguía, que es el muro que recibe toda la presión del embalse. Y aquí tenemos todo el muro externo, el enrocado, para que tenemos todo este espacio para trabajar las filtraciones y la estabilidad del muro de contención. En este momento este es el escenario actual de la presa. Son fotos tomadas con dron. Tenemos también el estado actual del vertedero. El vertedero, como bien saben, está operando continuamente desde el momento en que pudimos desinundar la casa de máquinas. La situación que tuvimos que sacrificar toda esta infraestructura para poder salvaguardar la seguridad de las comunidades aguas abajo. Y lo importante era haber terminado acá con lo que llaman el salto de esquí, que es que el agua tenga este conducto, brinque y caiga y no caiga precipitadamente para evitar un proceso de socavación en todo el macizo rocoso. Entonces, eso era una de las previsiones que teníamos en el vertedero. Actualmente se encuentra en operación y permite garantizar, como les digo, la operación, tener niveles óptimos sobre el embalse y garantizar un caudal ecológico sostenible sobre el río Cauca. En la casa de máquinas, este era el escenario que teníamos antes de la contingencia, previo a abril de 2018, donde prácticamente teníamos ya construidas las 4 unidades de generación, teníamos 2 unidades de generación listas. Prácticamente en este momento estamos llegando a este estado de recuperación cuando pues se tomó la decisión de salvaguardar todas las vidas. Es una decisión muy fuerte, pero era necesario para poder garantizar el riesgo y prevenir el riesgo y mitigación de las comunidades aguas abajo. Cuando encontramos ya el proceso de desinundación, que se empezó a activar el vertedero, encontramos estos escenarios donde ya está todo prácticamente socavado por el agua, destruido. Nos tocó hacer un proceso de prácticamente desmontar toda la área de casa de máquinas. El área de casa de máquinas es prácticamente un área de 23 metros de ancho por 50 metros de longitud y tiene aproximadamente una altura de, como si lo vieran en profundidad, un edificio de 17 pisos de altura, que acá lo podemos dimensionar. Aquí están todas las obras de las máquinas que tuvimos que hacer. La recuperación de todas estas obras, socavar toda la casa de máquinas, llenar las oquedades que había dejado el agua por la profundidad y el impacto que tenía el agua y poder trabajar en su recuperación. En este momento tenemos 3 escenarios. Este era el escenario que teníamos en noviembre de 2020. Esta infraestructura es muy importante porque son la estructura que va a soportar el movimiento de elementos muy pesados de hasta 300 toneladas y sobre estas guías se desplaza la grúa que va a hacer una operación que ahorita vamos a hacer la operación que tenemos en este momento. Esto teníamos el avance a febrero de 2021, donde ya teníamos prácticamente esta instalación de estos anillos que por acá es donde va a salir el agua cuando ya pase por el proceso de generación de energía. Y en este momento, aquí ya tenemos esta parte, es acá lo que tenemos acá conectado, y la conexión de las turbinas de generación. Las posibles fechas de entrada en operación de la zona norte de la casa de máquinas las tenemos en el 1 de julio de 2022, la segunda unidad en octubre de 2022, la tercera unidad en 2023, la unidad 4 en septiembre de 2023, y así sucesivamente hasta entrar en operación a full, sería al año 2025. Y estamos trabajando en este momento en todo el levantamiento de las medidas de contingencia ambiental que tenemos ante las autoridades ambientales. Acá les voy a mostrar 2 videitos del estado actual del proyecto para que los puedan revisar. Estas son las cámaras espirales, estas son las puentes grúas que decimos que tienen una capacidad de 300 toneladas de movilidad. Aquí estamos haciendo la maniobra de ensamblaje
y descarga al sitio final donde se hace su disposición y conexión de ensamblaje. Ahí podemos ver el movimiento de las 300 toneladas. Esta operación logística se llevó a cabo hace 2 semanas, entonces es un material muy fresco para ustedes. Entonces aquí tenemos las 2 turbinas de generación de energía. Vamos a ver unas tomas con dron que se hicieron en el proyecto. Aquí vamos sobre el vertedero. Aproximadamente tiene 117 metros de longitud. Haga de cuenta, es como tener 4 canchas de fútbol continuas para poder tener como esas dimensiones. Aquí vemos el salto de esquí para evitar la socavación del macizo rocoso. Y este muestra otro video. Pero no sé si se está escuchando. No, William, no se está escuchando. Pero Tiene audio. Movimiento de la segunda cámara. Hoy hemos iniciado el movimiento de la segunda cámara espiral para la unidad de generación número 2. Hoy hemos iniciado el desplazamiento a su sitio definitivo y posteriormente iniciaremos todo el proceso de nivelación para poner el tapón. Luego presurizaremos la cámara y una vez esté presurizada la liberamos para iniciar toda la parte de aceros de refuerzo y todo el vaciado del hormigonado del concreto, para ya subir hasta la losa 217, que es donde hoy nos encontramos aquí parados. La câmara espiral é uma peça que depois de toda pré-assemblada, tem aproximadamente 250 toneladas, sim? E a principal função da câmara espiral é transformar a energia potencial em energia cinética para transferir essa energia para as turbinas, onde vamos ter também outra transformação que é para a energia mecânica e transferindo para o rotor, onde temos a geração de energia. Na verdade, é um processo de transformação de energia. Esto es un hito muy importante de nuevo porque nos permite seguir avanzando en la recuperación de este proyecto, en la estabilización, nos mantiene firmes en la meta de entrar en generación 2 máquinas en el segundo semestre del 2022. Bueno, y esto da pie pues, a que seguimos trabajando muy fuertemente para que podamos cumplir con estos hitos y poderle cumplir al país con este proyecto de generación. A continuación, entonces voy a entrar ya en materia de la presentación. La idea es trabajar con algoritmos de Machine Learning para la identificación de sitios de inestabilidad, de por qué se utilizan y por qué son necesarios. Resulta que para la operación del proyecto es muy importante trabajar con estos sitios para el manejo de sedimentos en el fondo del embalse. Esto va a repercutir en la operación del proyecto, pero también va a repercutir en la identificación de sitios de inestabilidad, por ejemplo, en las vías de acceso que tenemos al proyecto, para poder mitigar todo el proceso de estabilización pues, que tenemos por fenómenos naturales
Este año hemos sido golpeados muy fuertemente por el invierno, ha sido arreciante, los suelos están muy saturados y hemos tenido diferentes procesos de inestabilidad que, como hemos visto, por ejemplo, tenemos en ese momento incomunicado al municipio de Peque, estuvo incomunicado el municipio de Ituango, no por situaciones ajenas al proyecto, sino situaciones externas. Es muy importante aclarar eso. Sin embargo, para el proyecto es muy importante poder determinar dónde están estos sitios y hacer un monitoreo detallado de esta situación. Para eso nosotros utilizamos imágenes satelitales, tenemos un contrato con Planet. Planet es un sistema de distribución por demanda de imágenes satelitales que podemos tener un archivo desde el año 2016 hasta el año presente y tenemos un monitoreo continuo semanal de hasta aproximadamente 2 tomas semanales según lo permita la nubosidad de la ubicación del proyecto. Para poder identificar aquellos sitios que tenemos como inestabilidades del proyecto, tanto en las márgenes del embalse como en las vías de acceso. Pero para ello, ¿cómo llegamos a toda esta situación de análisis? Hace más o menos un año y medio, nosotros fuimos invitados por el RIC de Geomática con el COE de Ciencia de Datos de EPM, donde allí se vienen trabajando muchos temas sobre Machine Learning, inteligencia artificial, Deep Learning, minería de texto. Y allí se crearon unos grupos específicos de capacitación, donde a través de con un convenio entre la Universidad Pontificia Bolivariana, la Universidad de EPM, el COE de Ciencia de Datos, liderado acá por la compañera Marta García, se dio la posibilidad de capacitarnos en cursos básicos, intermedios y avanzados de ciencia de datos. Allí tuvimos la oportunidad de aprender muchas metodologías y en el avance del curso pues tuve acceso a poder trabajar esta iniciativa que tenemos desde el proyecto y lo he venido trabajando con el ingeniero Leonardo Henao y que hemos venido también trabajando con visitas en el embalse, hemos hecho levantamientos con dron para poder hacer sobre todo el inventario detallado de estos procesos de inestabilidad. Para ello y para este proceso de Machine Learning adoptamos la metodología CRITS-DM, que es una metodología que han adoptado pues como los expertos en minería de datos, los grandes gurús, que simplemente hacen como este ciclo de conocimiento, primero un conocimiento del negocio, identificar los objetivos del proyecto, una comprensión de los datos que tenemos disponibles, que serían las imágenes satelitales y algunas variables que teníamos en su momento, y poder determinar con la correlación de estas variables, poder revisar cómo se activarían esos procesos de identificación de sitios de inestabilidad. Luego, hacer una preparación exhaustiva de los datos, seleccionar y limpiar los datos. Los datos a veces tienen datos atípicos, datos nulos, datos por reflectancia que pueden ocasionar una mala lectura, entonces, y alterar los procesos de predicción. Una vez seleccionados y limpiados los datos, pues procedemos a hacer los modelados, donde hacemos una manipulación de los datos, encontramos patrones recurrentes, hacemos unas evaluaciones, validaciones del modelo y sacamos algunas conclusiones. Y ya teniendo esta evaluación, hacemos un despliegue y aplicamos las conclusiones al negocio. Entonces, les voy a mostrar. Entonces, aquí tenemos el proyecto hidroeléctrico Ituango. Estamos acá en la zona de presa. Esta es una ortofoto del 2018. Básicamente lo que hicimos fue hacer por medio de las descargas satelitales, les voy a mostrar acá. Como les venía contando, nosotros tenemos una suscripción con Planet. Planet es una plataforma que nos da la posibilidad de tener una constelación de satélites multiespectrales. Trabajamos con 5 bandas. En este momento sería que la banda roja, la banda verde, la banda azul y el infrarrojo cercano, y estamos trabajando con la banda del borde rojo. Este satélite tiene una resolución espacial de 3 metros de resolución espacial, lo que nos da a niveles regionales unas escalas óptimas de análisis en escala 1/10.000,
para que para toda la regionalidad del proyecto, pues es una escala adecuada de análisis muy detallada. Entonces acá les voy a hacer una demostración de cómo entramos a la plataforma. Básicamente ubicamos la zona del proyecto. Este es el río Cauca. Acá aproximadamente tenemos el proyecto, el sitio de presa. Y vamos a hacer una consulta de las imágenes. ¿Cómo las podemos evaluar? Entonces voy a hacer acá una extensión para visualizar las imágenes. Como les venía contando, tenemos un contrato con ellos de monitoreo de hasta 2 tomas semanales. Entonces, por ejemplo, pero dependiendo del tipo de nubosidad, seleccionamos qué tipo de imagen nos sirve para diferentes contextos. Lo estamos trabajando en este momento para medir material flotante sobre el embalse, lo que son macrófitas, lo que estamos mirando posibilidades de revisar el temas de cianobacterias, de algas, contenido mezclado en el agua. Y en este momento, pues vamos a revisar temas de susceptibilidad. Acá, por ejemplo, tenemos ya disponible una imagen del día de ayer. Acá tenemos la imagen del día 10. En esta plataforma también podemos hacer imágenes comparativas. Entonces, por ejemplo, podemos mirar una imagen del 10 de septiembre, miremos otra más antigua. Y podemos hacer una validación multitemporal de la evaluación y hacerle seguimiento a sitios específicos del proyecto. Vamos a hacer esta de junio. ¿Dónde podemos acercarnos? Y acá podemos hacer un análisis de cambios y seguimientos de evaluación del proyecto. Entonces, mediante estas técnicas podemos hacer algunas evaluaciones y una vez hechos los análisis de selección de imágenes, procedemos a descargar las imágenes. Como tenemos un modelo digital de elevación de escala 1:5000, esta fue una cartografía que se construyó para el proyecto oficial, escala 1:5000 desde el año 2018, entonces podemos reconstruir una modelación de sombras, una modelación de relieve. Podemos construir un modelado de las pendientes del proyecto, una catalogación porcentual. Aquí la tenemos catalogada. Y sobre estas imágenes podemos alterar y visualizar imágenes satelitales de esta manera. Aquí tenemos una imagen satelital en infrarrojo cercano, donde la banda del infrarrojo la estamos cañando el color rojo, la verde en el verde y el azul, que es la banda 1, en el azul. Pues acá podemos ver unos sitios de los cuales nosotros nos vamos a concentrar. El análisis se concentró básicamente en un sitio que tenemos de importante verificación, que es el kilómetro 0 más 900 de la vía sustitutiva desde el sitio de presa al municipio de Ituango, porque tenemos una situación que estamos reaccionando y trabajando para poder estabilizar y mantener la conectividad de esta vía. Este proceso se activó precisamente por el llenado del embalse, la socavación y unos procesos geológicos que acá vemos, por ejemplo, unas fallas, ¿sí?, que vienen activando estos sitios y efectivamente aquí estamos haciendo toda la intervención del proyecto. Entonces, ¿todo esto para qué? Nosotros, dentro de los rangos espectrales, se trabajan con las imágenes satelitales porque resulta que para hacer análisis en la vegetación, nosotros tenemos un índice que se llama el índice normalizado de salud vegetal, donde en un disparo entre la banda roja y la banda infrarroja tenemos un salto de reflectancia bastante importante, tanto en, bueno, que ahí se pasó R, pero realmente es vegetación saludable o vegetación natura, ya con algún tipo de enfermedad o algún tipo de situación anómalo. Y también una situación importante en el suelo, entre la banda roja y el infrarrojo. ¿Qué pasa? Resulta que nosotros en el NDVI, nosotros lo que revisamos es
¿Cómo está la vegetación a niveles positivos? La posibilidad de reflectancia y el índice normalizado de salud vegetal es una diferencia normalizada entre la banda roja y la banda infrarroja que tiene las imágenes multiespectrales. Entonces, a niveles positivos podemos ver salud vegetal. A niveles negativos vemos decrecimiento de salud vegetal, pero también vemos ¿qué ocurre en un deslizamiento? En un deslizamiento hay un desprendimiento de suelo. Entonces, cuando hay un desprendimiento de suelo sobre coberturas vegetales, eso me marca y me dispara el índice normalizado de vegetación a niveles negativos. Y es allí donde se concentró como la investigación que tenemos en este momento. Entonces, básicamente, donde la planta está muerta, o básicamente se corrió el deslizamiento, se corrió aquí la cobertura terrestre y hay una erodación del suelo, hay una exposición del suelo donde se empieza a ver los sitios degradados. Entonces, estos índices negativos que tienen a -1 son los valores que nosotros nos van a recibir y analizar en este momento. Entonces, el índice normalizado tenemos una situación entre -1 y 1, donde -1 son los colores más oscuros, más rojos, y los colores positivos, los más verdes, que son los que tienen mayor recuperación vegetal. Básicamente lo podemos visualizar acá. Acá tenemos una imagen en lo que nuestros ojos pueden observar, básicamente en el visible. Y acá vemos lo que nos puede dar este índice en ese cambio de reflectancia, donde podemos identificar cambios en la disposición del suelo. También podemos hacer análisis térmicos, ¿sí? Para poder hacer este tipo de evaluaciones, y todo modelado sobre modelos digitales de superficie. Entonces aquí les voy a activar prácticamente lo que hicimos de el NDI. Sobre este sitio. Entonces, lo interesante de esto es que efectivamente nos está marcando la tendencia de los sitios de inestabilidad, donde hay cambios de cobertura importantes, y lo analizamos desde el nivel de pendientes para este ejercicio. Entonces, aquí ya podemos tener una tendencia en un escenario del tiempo. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Hicimos un análisis multitemporal. Básicamente hicimos los NDIs desde marzo de 2019 hasta septiembre del año pasado, para visualizar en un año cómo se venía activando esta situación en este sector, ¿sí? Aquí tenemos el sector de la presa y esta es la vía sustitutiva que va al municipio de Ituango, ¿sí? Donde tenemos ese proceso de inestabilidad. Entonces, para ello, ¿qué hicimos? Pues primero que todo, nosotros teníamos una identificación del estudio de coberturas de la tierra, hecho por un consultor para la actualización sobre esta ortofoto. Tenemos también, para poder llevar los datos y ser analizados, nos tocó llevar esto a niveles de píxel, ¿sí? Y cada puntico pues tiene en su atributo el nivel de cobertura y el nivel del NDVI para cada espacio temporal. Todo esto para construir una sábana de datos de esta manera. Y con esta sábana de datos, ya teniendo la cobertura que teníamos en ese sitio, en ese punto específico, el nivel de pendiente, la clasificación de la pendiente y los niveles de NDI, ¿sí? Como recordamos, como estamos haciendo una evaluación multitemporal para ver esos cambios en el tiempo, empezamos a validar cuál era el mejor escenario de validación al respecto. Una vez tuvimos esta sábana de datos para poder hacer estos análisis, empezamos a hacer todo lo que es el proceso de los algoritmos de Machine Learning. Entonces,
Todo lo trabajamos en Google Colab, trabajamos en Python. Esto es una interfaz colaborativa, gratuita. Trabaja sobre máquinas virtuales con unos recursos muy buenos que tiene Google. Y a través del curso de ciencia de datos pudimos llegar a conocer estos detalles. Entonces, acá lo importante es que siempre para todos estos algoritmos hay que importar unas librerías básicas que son, por ejemplo, las pandas, NumPy, el Matplotlib, que sirve para revisar análisis y visualizar gráficos. Entonces, lo primero que se hizo en estas fases de Machine Learning fue una preparación de los datos, donde cargamos los datos, que este es el proyecto final, aquí es donde estamos viendo. Como veíamos una tendencia multitemporal y para evitar un fenómeno que trabajamos cuando estamos revisando muchas variables, hay un tamaño que a mayor dimensión se nos va creciendo las variables y tenemos el fenómeno de la adimensionalidad. Entonces, cuando se están creciendo las variables, empecemos a tener unos problemas de dimensionamiento, los cuales pudimos analizar que realmente para ver ese cambio que necesitábamos, podíamos obtener el escenario inicial con el máximo valor y el mínimo valor, y esa tendencia era la que nos iba a marcar prácticamente cómo se iba a comportar este modelo. Entonces, luego hicimos toda la clasificación, hicimos la corrección de las variables categóricas, eliminamos variables irrelevantes, perdón. Trabajamos ya con esta base de datos normalizada, convertimos las variables categóricas en variables numéricas, analizamos cada una de las variables, su comportamiento bajo los gráficos. Luego hicimos una revisión estadística descriptiva de los datos para ver su comportamiento en cada una de las clasificaciones que teníamos. Conocíamos las variables categóricas, por ejemplo, acá vimos la clase, acá vimos el nivel dependiente, que tenemos la fuente escarpada. Luego hicimos la limpieza de los datos atípicos y nulos. Posteriormente a ello ya teníamos pues el modelo como pulido, hicimos una corrección de los tipos de datos de variables objetivas a variables categóricas. Estas variables categóricas tuvimos que trabajarlas en variables dummies, que es simplemente convertir como esa situación para que haya una relación y una correlación de los datos en función de las variables categóricas, que son las que uno nombra, que son nombres, son variables cualitativas. Entonces, esta es la forma en que uno puede describir los datos y desagregarlos para poder hacer análisis. Una vez hecho esto, se hizo un análisis de las correlaciones de las variables con las variables categóricas. Aquí tenemos una matriz de correlación para ver el comportamiento de todas esas variables en función de cómo es el comportamiento de esto, de los datos en función del NDVI. Luego hicimos el aprendizaje del modelo, determinamos cuál era el nivel de clasificación aproximadamente y la hiperparametrización que debíamos hacer. Acá trabajamos con el modelo Scikit-Learn, donde tenemos el número de clúster y medimos la inercia del modelo. Acá vemos que la inercia es básicamente en el diagrama de Coe, que nos especifican los expertos que básicamente donde la curva va tomando un dato, ahí es el nivel de clúster o de clasificaciones más óptimo para poder establecer esos niveles de predicción. Luego hicimos una evaluación del modelo. Acá tenemos varias formas de medición. Acá hay varias métricas. Acá tuvimos la inercia del modelo, el índice de Davis-Baldwin y el índice de silueta. Y los índices nos dieron bastante buenos con los datos que teníamos en el momento. Luego hicimos un trabajo de perfilamiento de los datos, donde básicamente con esa segmentación de clases que hicimos, diagramábamos cómo está ese comportamiento en cada uno de los clústeres de las variables. Revisamos cada uno de los clústeres asignados y así se construyó el modelo para poder hacer la evaluación. Luego, trabajamos con árboles de decisión para la predicción del modelo. Trajimos el modelo que ya lo teníamos allá previamente cargado. Conocimos la información, de nuevo hacemos el tratamiento de los datos, conocemos los datos, convertimos las variables categóricas a variables dummies.
analizamos el modelo y acá hacemos todo el proceso de aprendizaje del modelo, ¿sí? Con la hiperparametrización de parámetros. Y llegamos a un diagrama de árbol de confusión, un diagrama de árbol donde pudimos analizar la matriz de confusión que nos indica qué tanto es tan bueno el modelo en a niveles que tenemos muchos falsos positivos o verdaderos positivos que son falsos en las predicciones que se hicieron con este modelo. Este modelo lo guardamos y lo cargamos previamente. También hicimos una situación de análisis con reglas de asociación donde las reglas de asociación es según la correlación de los modelos salen algunas reglas que podemos definir. Por ejemplo, aquí hicimos lo mismo, aprendizamos. Entonces, por ejemplo, para bosque de galería tenemos un soporte de tanto, una pendiente de tanto, y así se ha comportado en tendencia el máximo y el mínimo valor del NDVI para poder revisarlo. Entonces, estas son las reglas de asociación y eso también nos sirve para poder hacer un nivel de predicción de cómo se están comportando los datos según ese comportamiento espacial. Aquí hicimos una validación ya cruzada de los modelos sobre la predicción de los sitios probables de inestabilidad. Entonces preparamos los datos, lo mismo, hicimos un proceso de categorización, conocimiento de los datos, las variables dummies. Y en la validación cruzada, lo que hicimos fue validar qué tan efectivo era nuestro modelo predictivo según las metodologías de Machine Learning. Acá hicimos todos los momentos de categorización. Hicimos un modelo final con todos los datos ya expuestos. Trabajamos y modelamos el modelo de Sampling Tree, que es el diagrama de árbol. Guardamos el modelo y procedimos a hacer las validaciones con una segmentación de 70-30. Aquí están ya los resultados de esas segmentaciones. Lo que hicimos fue coger los datos y sobre los datos que ya teníamos predecir sobre un nuevo modelamiento de NBI, qué tan asertivo eran los datos. Y llegamos a unos procesos de asertividad de entre el 90 y el 95% de asertividad. Y esto solamente teniendo en cuenta unas variables que era la cobertura de la tierra, las pendientes del terreno y los índices de NDVI. ¿Qué se viene a futuro? A futuro, pues, tenemos esta situación. Voy a proyectar acá las conclusiones. Entonces, el ejercicio pudo demostrar que efectivamente se pueden identificar sitios de inestabilidad de manera descriptiva con la metodología propuesta. Se tuvo la oportunidad de realizar ejercicios de predicción con resultados positivos. Hay que realizar un inventario detallado de procesos morfodinámicos para sitios de inestabilidad del proyecto para mejorar y pulir el proceso. Como acá teníamos el sitio de inestabilidad ya identificado, podíamos observarlo, cómo era su comportamiento, y a partir de ese comportamiento podemos extrapolarlo a diferentes sitios de inestabilidad. También en medio de la investigación encontramos unas investigaciones en la Universidad Industrial de Santander, que ya les comparto el artículo, donde hay que ingresar más variables al modelo, como factores condicionantes como la geología, la geomorfología, la estabilidad geotécnica, la calidad del suelo, la humedad del suelo, variables de tipo morfométrico como los índices topográficos, los mapas de flujos de acumulación, rugosidad y factores detonantes como la lluvia y el sismo, e introducir métodos de regresión logística y pesos de evidencia. Por acá tenía el boletín, perdón. Este es un artículo publicado por unos compañeros de la Universidad Industrial de Santander, Paul Goyes y Alejandra Hernández, colombianos, los cuales ellos están implementando estas metodologías de Machine Learning para hacer una evaluación de la susceptibilidad por movimientos en masa basadas ya en redes neuronales artificiales y pesos de evidencia. Básicamente, ¿qué hacen ellos en su análisis? Primero que todo, pues tienen todo el marco teórico de la regresión logística, la cual introduce varias variables y limita la redundancia en la correlación de los datos. Una de las variables principales para trabajar en estos modelos. También implementar aprendizaje profundo con las redes neuronales,
con el número de variables, bajar la dimensionalidad y a partir de redes neuronales llegar a un resultado de predicción y asignar pesos de evidencia a cada una de las variables. ¿Sí? Básicamente la metodología lo que quiere es indicar en qué sitios potencialmente tenemos sitios de susceptibilidad a sitios de inestabilidad, y estas son las variables que ellos tienen en cuenta para utilizar y mejorar el modelo. Ellos tuvieron con estas variables, trabajaron en toda la propuesta. Aquí vemos una matriz de dispersión para cada una de las variables analizadas. Vemos los análisis del área bajo la curva de cada una de la dispersión de los datos. Finalmente, llegan a estos, incluyen el inventario puntual de deslizamientos, que es muy importante para poder determinar y llegar y consolidar estas zonas de inestabilidad. Y lo más importante, ¿para qué llegar a encontrar estas zonas de inestabilidad finalmente? Es para poder coger y en estos sitios, pues, cuando hay que hacer actividades de tipo correctivo, hay que hacer estudios técnicos, hay que implementar maquinaria, accesibilidad al sitio, materiales, personal especializado, y son intervenciones muy costosas que cuando uno puede actuar de manera previa, de manera preventiva, en estos sitios, por ejemplo, es un sitio de suelos que uno puede arborizar y hacer un proceso de estabilización con una siembra de árboles, con construcción de canales perimetrales en esos sitios. Son obras mucho menos costosas y también son un factor que pueden generar bastante empleo en la región del proyecto hidroeléctrico Ituango. Entonces, finalmente, eso eran como los detalles que les tenía para el día de hoy, para poderles presentar. Hacia allá queremos avanzar, estamos trabajando fuertemente para poder llegar a estos mapas a nivel del todo el proyecto, y en este momento ya tenemos acceso a máquinas virtuales que por el COE de Ciencia de Datos de la empresa de EPM nos han habilitado para poder hacer unas pruebas más robustas, porque todo este procesamiento conlleva un desgaste de máquina bastante importante. No sé si de pronto tengan preguntas. Muchas gracias, William, por esta presentación, por compartirnos todo el trabajo que has realizado. Excelente. No veo preguntas aquí en el chat, pero van a abrir los micrófonos para que libremente puedan hacer sus preguntas. Entonces, si tienen alguna duda que quieran compartir con William, bienvenidos. Y William, muchas gracias también por el reconocimiento que le has hecho al Virtual COE de Ciencia de Datos. No, gracias a ustedes. Este es uno de los pequeños resultados que estamos trabajando, y la idea es seguir trabajando para implementar este tipo de tecnologías. Y esto es solamente un escenario. Tenemos también bastantes posibilidades. Así como lo estamos viendo a niveles negativos para sitios de inestabilidad, también lo podemos ver a niveles positivos para analizar, por ejemplo, fenómenos de restauración ecológica, que son tan importantes en el proyecto y en muchos proyectos en el país. Además, lo interesante es que esto no es solamente replicable para el proyecto hidroeléctrico Ituango, sino que es replicable para cualquier lugar del país o cualquier lugar del mundo. Qué bueno, muy importante. Por aquí por el chat, muchas felicitaciones, excelente dominio, excelente trabajo, que muchas gracias. Bueno, entonces yo creo que si tienen preguntas adicionales, las podemos recoger y próximamente las estaremos contestando. Bueno, veo una. Dice, todo esto permitiría generar un gemelo digital del territorio y anticiparnos a los sucesos si se alimenta con más variables de la zona. Efectivamente, precisamente esto, estamos fortaleciendo en todo este análisis de variables y a nivel geográfico, a nivel espacial y a nivel de todas las tecnologías que conlleva la cuarta revolución industrial en el mundo. Indudablemente esto va a ser uno de los elementos que va a fortalecer y apalancar este proceso de gemelos digitales para apalancar precisamente la toma de decisiones sobre el territorio, porque como les demostré, acá solamente vimos una variable, pero esto puede aplicarse a miles y millones de variables que pueden impactar el territorio. Listo, muchas gracias, William. Bueno, yo creo que no hay preguntas. Les agradezco.